Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Continuando nuestra lectura bíblica, día 13 de febrero, leer Éxodo capítulo 35, versículo 20 al capítulo 36, versículo 38. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vio todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos los presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los principales trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así los hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer todo para la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, y para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como el de Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto a Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos según trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron con Moisés diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo, de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas e hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie, las lazadas de la una que correspondían a la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra. Para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo.
La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de la obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Mateo capítulo 27, versículos 32 al 66. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador cuando dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y poniendo la guardia. Salmos 34, del 1 al 10. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engradeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Proverbios 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará.